nadie nace odiando su cuerpo, ¿no? Es un proceso de aprendizaje en base, obviamente, a la cultura donde nos toca. Nuestro cuerpo forma parte así inseparable de nuestra propia identidad. O sea, no hay manera de que yo no me defina a través también de lo que es mi cuerpo. Claro. Es que, por ejemplo, Monterrey puedes decir que es como más elitista. Okay. Pero en términos de posición económica, okay. pero Hermosillo sí es sumamente racista. Sumamente racista, o sea... Habría que ver la historia de Hermosillo y los sonorenses. Entonces le estás diciendo que el cuerpo como tal, pues para empezar, tiene que mejorarse al grado de que si no es así, no eres amada, no eres aceptada, o simplemente no puedes ser feliz si no cumples un estándar. Este podcast es un espacio de conversación, reflexión y entretenimiento sobre situaciones y emociones con las que muchas personas pueden identificarse. Los temas abordados son de carácter general y no sustituyen terapia, diagnóstico ni atención profesional. Escucha, reflexiona y construye tu propio criterio. Pues ya estamos en una emisión más, amigos, de Este es su espacio. A todos nos pasa. Un gusto saludarte, Hola, Joás. Francis. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Listo con el tema? Bien, bien. Pues, ¿cómo la ves? ¿Qué podemos decir? Así como que listos, no, pero vamos a ver. Pero más o menos. Bueno, amigos, hoy traemos un tema muy interesante. Yo creo que en algún momento de la vida nos ha tocado lidiar con esto, aceptar nuestro cuerpo o nuestro cuerpazo, como digo yo. Bueno, Joás, pues este es un tema que yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Sí, es un tema que se vuelve incómodo incluso para algunas personas. Sí. Creo que, y no solamente se trata de un tema de sobrepeso, que es lo más estético, evidente, sino que a veces hay cosas que para uno son muy evidentes y para los demás no lo son tanto, ¿no? Exactamente. ¿Con qué pregunta empezamos? ¿Cómo le entramos a este tema? Es algo que habla de los traumas que muchas veces uno trae. Toca los traumas. Tócalos, exactamente. Entonces, siempre, a mí me hace ruido cuando dicen, es que hay que irse al pasado, hay que irse a la infancia. Pues los psicólogos somos muy dados a hacer Sí, eso. pues, no sé, siempre me ha causado un eso poquito... es por un trauma que tú tienes, Joás, por eso. Pero en este caso, creo que definitivamente hay que hacer un viaje a la infancia, yo creo, de cuando no estás aceptando algo de tu cuerpo, porque como decíamos hace rato, no solamente se trata del peso, a lo mejor es algo que es en ese momento, que es circunstancial, que, no sé, incluso puede haber depresión por... Pero ¿por qué es tan sensible? A ver, pongamos este tema sobre la mesa porque es muy sensible, como dijiste, muy a veces difícil de tocar porque, bueno, en primer lugar, vivimos en un cuerpo, este cuerpo vive en medio de una sociedad y lo primero que yo creo que es importante decir es que nadie nace odiando su cuerpo, ¿no? Es un proceso de aprendizaje en base, obviamente, a la cultura donde nos toca, incluso a la era, ¿no? A la era claro. de la humanidad, la era de tiempo, pues, que nos toca vivir. La época donde estás. La época, exactamente. Y bueno, vamos aprendiendo y vamos introyectando, se dice, es decir, haciendo parte de nuestra propia estructura psicológica, ciertas reglas, normas, estándares de belleza, de cómo debe ser nuestro cuerpo, y todo eso lo aprendemos, no es algo que traemos integrado. Entonces, aquí lo que quiero destacar, aparte de eso, que es bastante importante, es que nuestro cuerpo forma parte así inseparable de nuestra propia identidad. O sea, no hay manera de que yo no me defina a través también de lo que es mi cuerpo. Claro. Pero esas definiciones muchas veces vienen desde el origen de casa. O claro. En primaria o en secundaria. Puede surgir en algún punto, ¿no? Yo creo entre lo que es el kinder y la secundaria, eso es lo más
vital porque ya como que en la preparatoria agarras un poco más de defensas en ese sentido y algunas cosas ya te empiezan a valer. Pero en este lapso, el que si tienes las orejas de tal forma, que si tienes la nariz de tal forma, que si tu cabeza es de tal forma, tu color de piel. tu Mira, color de piel. Yo, por ejemplo, yo te quiero confesar ahí algo. Yo no sabía que era moreno hasta que llegué a Hermosillo, Sonora. Me lo prometes. Exactamente. Yo no sabía cuál era mi color de piel. Yo nací aquí, pero no tenías conciencia de tu color. No estaba consciente de mi color de piel. Yo me fui a vivir por trabajo de mis papás a diferentes partes de México. Del sur. En la Ciudad de México y después me fui a Monterrey. Okay. Y fíjate, en Monterrey también sucede. Pero en Monterrey nunca me hicieron algún comentario con respecto a eso. Y cuando llegué aquí a Hermosillo fue algo de las primeras cosas que me hicieron ver. Fíjate que me estás recordando de una persona que una vez también me dejó muy impactada, que había andado por varias partes, no me acuerdo si de la República, creo que también en otros países, y me dijo que no había conocido una ciudad con más, ¿cómo decirlo? Racismo como es. Que Hermosillo. Así me dijo, me impactó mucho porque era alguien, o sea, que había realmente... Es que, por ejemplo, Monterrey puedes decir que es como más elitista. Okay. Pero en términos de posición económica. Pero Hermosillo sí es sumamente racista. Sumamente racista, o sea... Habría que ver la historia de Hermosillo y los sonorenses para explicar un poquito la cultura, ¿no? Yo creo que va por ahí. Alguna vez escuché que tiene que ver el tema, el hermosillense de pronto es un poco ingenuo. El hermosillense de antes era un poco ingenuo. Entonces llegaban gente de fuera y los estafaban, ¿no? Sí, bueno, yo no sé esa historia. Esa es una historia. Nadie se tome personal ahorita. Esa es una historia que a mí me contaron, ¿no? Okay. De alguien. Entonces, que llegaban y hacían daños y hacían estafas y les veían la cara. O sea, el hermosillense de antaño. De los 70s, de los 50s. Como muy buena persona. Sí, ¿no? pues Para mucha gente es de pueblos. Ajá. Pues es que la palabra es ingenuo. Hay que decir las cosas como son. Y la gente que venía de fuera era gandaya. Entonces, se juntaban esas dos cosas. Entonces, se empezó a crear un rechazo hacia la gente de fuera. Esa es la historia que me contaron. Pero no tendría que pasar por el color de piel. O sea, pienso pues yo, sí. ¿no? Pero no vamos a entrar tanto en eso. Capaz que nos metemos en otros asuntos. Bueno, ¿qué nos hace de alguna forma empezar a ser consciente de nuestro color, de nuestra forma, nuestras características pues corporales y cómo eso nos lleva a poner en conflicto con nosotros mismos? Porque pues es parte de nosotros, no hay manera, como digo, de separar nuestra identidad, de definirnos sin pasar por cómo nos vemos y lo que estamos viendo en el espejo. Y como digo, pues muchas veces aprendemos o nos enseñan, mejor dicho, a odiar nuestro cuerpo. Y eso es ya empezar muy mal en la vida. Fíjate, en esta semana estaba platicando con mis papás y pues yo por ahí por herencia tengo así, yo no las tengo, ¿no? Pero por ahí hay una herencia así, ¿no? Las orejitas un poco levantadas. Y mi abuela me ponía un gorro para que me apachurrara las orejas, que no fuera a suceder. Entonces, realmente es para mí no tiene ningún sentido, es irrelevante. Incluso yo nunca vi esa herencia como algo negativo, positivo, simplemente X, pues así es así es la familia. Pero si hubiera sido que, o sea, no te hubiera puesto el gorro, a lo mejor sí hubiera sido un problema, tal vez. Bueno, para 2 días que me lo puso no creo que haya sido la diferencia, pues. O sea, es que mi abuela... el gorro no a lo que voy es que al contrario, me pudo haber generado un trauma si yo hubiera tenido más contacto, porque mi abuela no vivía aquí, de decir, ay,
el niño es orejón o no sé, pues. O sea, a lo que voy es que a veces los padres pueden generarle esos traumas a los hijos. Bueno, siempre. De hecho, está comprobado, ¿no? Yo por ahí alguna vez leí un artículo muy interesante acerca, por ejemplo, habían hecho un estudio con las niñas que sufren de bulimia, de anorexia, de todo eso. Bueno, en este caso de anorexia. Y decía, uno de los hallazgos más relevantes es que la influencia más poderosa para que empezara una distorsión o un conflicto con el cuerpo venía de la línea materna. O sea, que era mucho, al menos en ese estudio se veía mucho la influencia materna, y decía que cuando la mamá está muy preocupada precisamente por el peso, por cómo se ve, por la estética, por ese tipo de cuestiones, obviamente le transmite eso a la hija, ¿no? Entonces, si la hija empieza, y ojo, yo creo que esto es bien importante para mamis que nos están escuchando, que a veces uno no es consciente como mamá y dice, ay, o sea, ni siquiera lo dices para la hija, pero tú misma, si estás muy al pendiente de ti y empiezas a decir, ay, estoy gorda, ay, necesito operarme, ay, eso y el otro, aunque no se lo digas a ella directamente, es un mensaje muy fuerte. Acuérdate que como mamás, pues tenemos una influencia tremenda. Entonces le estás diciendo que el cuerpo como tal, pues para empezar, tiene que mejorarse al grado de que si no es así, no eres amada, no eres aceptada, o simplemente no puedes ser feliz si no cumples un estándar. Entonces la niña observa, como digo, no necesitas ni siquiera decírselo. Obviamente si se lo dices es todavía más fuerte el impacto, pero a veces como nosotras como mamás nos empezamos a tratar o ya lo normalizamos, nos vemos frente al espejo, nos criticamos. Si tienes una niña, la niña está absorbiendo eso. La niña saca conclusión de que, pues si mamá que tiene un cuerpo que a lo mejor para ella le va a parecer que tu cuerpo no tiene nada de negativo, se empieza a comparar y pues ahí vienen los problemas, o sea, nunca va a ser suficiente. Sí, alguna vez escuchaba también a una amiga que contaba que escuchaba a sus tías decir, ay, es que la niña es bonita, a pesar de que es morenita. Y entonces a ella eso le hacía un shock, ¿cómo? O sea, entonces ser morenito es ser feo. Es malo. Ajá. Pero es bonita a pesar, o sea, no le hacía... Disonancia cognitiva. Hacer ¿no? Es una contradicción. Exacto. Entonces, todo eso va formando tus criterios, va formando el cómo percibes a los demás, cómo te percibes a ti mismo. ¿Cómo te percibes a ti mismo? O sea, ¿y qué valor le das a eso? La sociedad te está diciendo qué valor tiene tu color de piel, qué valor tiene tu peso, qué valor tiene las orejas fuera de proporción, etc. Y eso lo haces parte de ti. Pues ya no es nada más lo que los otros dicen, es que realmente llegas a creer que tu valor depende de lo que, pues, obviamente la sociedad está imponiendo como un estándar, ¿no? Esto sí, esto no, esto es bonito, esto es feo, esto es aceptable, esto no. ¿Y cuál es ahí la implicación psicológica o uno de los mayores, pues, peligros, vamos a decir? Es que ese valor que la sociedad nos da y que lo hacemos parte de nosotros, primeramente es el valor con el que tú mismo te adjudicas, pues, ¿no? A ti mismo, y es por el que vas creando tu propio sentido de todo, tanto de valor social como de valor personal, y eso va a impactar en absolutamente todo lo que tú hagas, cómo tú te percibes a ti mismo, cómo te relacionas con los demás, desde qué posición te relacionas psicológica y emocional con los demás. Pues entonces esto tiene implicaciones para toda tu vida. O sea, el hecho de que tú estés creciendo pensando mal de ti mismo, para empezar, pues como digo, ya es empezar mal en la vida. Ya es empezar en modo difícil, como se dice. En el modo difícil. Pero en parte de o decidiendo vivir de esa forma. Bueno, ¿no? Cuando eres un niño no lo decides. Sí, o sea, cuando eres un niño, estás en crecimiento, en formación, no tienes, por ejemplo, voy a hacer esta aclaración psicológica. Un niño no tiene autoestima, incluso un adolescente. La está formando. La está formando. Hay gente que dice, la autoestima de tu niño, está en formación, ¿sí? No es algo estático.
Esa es la buena noticia. La mala es que somos como adultos muy malos para tener cuidado de lo que decimos acerca no solo del cuerpo, sino de muchas características del niño, porque eso es parte de los, vamos a decir, de los ladrillos que está tomando para edificar su propia construcción Claro. personal, ¿no? Acerca de quién es él. Entonces, cuando tú le hablas a un niño y le haces ver o sentir que hay algo mal o malo con su cuerpo por ser gordito, morenito, etcétera, pues lo estás dejando una marca muy difícil o muy complicada de lidiar más adelante, porque ese es el ladrillito. Luego viene el concepto social, o sea, ya se lo estás dando, ¿no? Pero viene ya entrar a otra, como decías, a la escuela, a un contexto social más amplio, donde probablemente se pueda reforzar ese comentario y cada vez que se haga las consecuencias son devastadoras. ¿Por qué? Porque entonces va a empezar a pensar no solo mal de su cuerpo, va a pensar mal de sí mismo. Soy insuficiente, soy feo, soy lo que tú quieras. Luego, por ejemplo, a veces podemos hacer o decir cosas jugando Ah, claro. y que puedan estar afectando o formando una mala autoestima en nuestros hijos. Ahorita se me venía a la mente el clásico cuando están peinando al chamaco. ¡Ay, estos pelos necios! ¿Eso pudiera afectar de alguna manera? Claro, depende como, ya depende ahí, hay muchos matices, ¿no? A lo mejor habrá niño que no le genere más problema, pero en general sí tenemos que tener mucho cuidado cuando nos referimos a los niños, a sus características. A lo que voy con esto es hasta dónde es cuidarlos y hasta dónde es sobreprotegerlos, porque pues tampoco podemos estar como aislando a los hijos de ciertas cosas. Pues si es evidente que el niño es gordito, pues ¿qué le haces? O sea, o lo pones a una dieta o su etapa así, porque hay niños que son gorditos y después crecen y pum, se ponen bien flacos. O sea, hay un cambio en el crecimiento de la niñez a la adolescencia. Y en ese proceso, cuidar que esa autoestima se forme de manera más fuerte es importante. Pero, por ejemplo, escuchaba hace poco a una persona decir, es que nosotros en nuestra familia, a nuestra hija le hacemos bullying. Como para Como entrenarla. Como parte del fortalecimiento de su carácter. Pues ningún bullying No fortalece sé. el carácter a nivel, o sea, si la familia que se supone debe estar para darte, no se supone, así es, darte las herramientas para que enfrentes el mundo, pues yo creo que es una forma muy poco inteligente y muy poco humana, no sé cómo llamarle, funcional de entrenar a la hija, ¿no? O sea, hay formas mucho más sanas, mucho más adecuadas y que efectivamente van a tener un impacto muchísimo más positivo, porque pues agredirla, o sea, si la agredes en su casa, obviamente pueda ella normalizar eso. Y se da mucho en familias. Hay familias, por ejemplo, en mi caso, mi familia no es mucho de tener interacción con tíos o con tías porque ellos viven lejos de aquí. Pero hay familias donde los tíos son muy integrados a los círculos familiares, están como unos con otros. Y a veces los tíos, hey, ahí viene no sé, la patita de hilos o alguna cosa así. Y eso puede ir generando. Claro que genera, por supuesto. No hay, como dices, no hay que negar una realidad. O sea, tampoco vas a crear una burbuja fantasiosa y real. O sea, si hay una característica en el niño, en la niña, que de pronto pueda llamar la atención visualmente o ser destacable de alguna manera, y tú sabes que eso puede trascender en la escuela, esto, no lo vas a negar, no le vas a decir, ay, no es cierto, o sea, claro que no, simplemente yo creo que es la óptica y la manera sana en que debes abordar el tema. Por ejemplo, ponías el ejemplo de cuando el niño es gordito. Bueno, asumir que ser gordito ya es algo muy negativo, muy malo,
pues ya estás enviando un mensaje, ¿no? Pero la realidad es que puedes enfrentarte a una situación donde alguien haga un comentario negativo, alguien te va a sentir mal por eso o alguien te trate de forma despectiva por eso. Y yo creo que es importante ponerlo y decirlo a la edad del niño, ¿no? O simplemente, mira, pasa y va a pasar, es lo más probable. Entonces el niño va a llegar y va a decir, mamá, me dijeron esto, me dijeron. Entonces requieres mucha sabiduría y mucho tacto para saber cómo abordarlo. O sea, a lo mejor como mamá, te lo digo como mamá, la primera reacción sería, ¡ay! ¿Dónde está ese chamaco para ponerlo en paz? Pero tienes que decirle, mi amor, es que hay personas que no cuidan su manera de hablar. Me explico, o sea, una forma en la que no le vas a negar la realidad, le vas a preguntar cómo se siente, cómo lo recibe, pero también indicarle que es algo que se puede cambiar si a ella o a él pues no le hace sentir bien o quisiera mejorar, se vale mejorar. O sea, claro, yo creo que todos queremos vernos bien. Al final de cuentas también es un valor que vamos adquiriendo. O sea, nadie quiere salir a la calle y ver, bueno, la mayoría de las veces no queremos eso. Entonces, es parte del cuidado personal, cuidar el cuerpo, la alimentación, más allá de un tema estético que también lo es, pero tratar de equilibrar el tema de salud, el tema de cómo te sientes, el tema de cómo tú te percibes, me explico, o sea, subrayar mucho esa parte. Ya, tocando el lado ya más acá al presente, entre las mujeres no sé cómo sea esta parte, ¿no? Pero entre los hombres muchas veces tienen mucho tiempo que no ves a alguien y el saludo es ¿qué te pasó? Y cosas sí? así, No, entonces... Nosotras no somos así, ¿eh? Nosotras, entonces, qué bien te ves. Entonces son mentirosas. No. Cuando tú amas, no sé qué es peor. Cuando tú quieres a alguien, tú no lo ves feo. Esa es una realidad. Okay. Quieres a tu amiga, tú no la ves fea. O sea, no niegas una realidad. Entonces, oye, qué gorda. Oye, o sea, no vas a hacer eso. Pero pues entre hombres tú quieres a tu amigo. Pero no ¿por qué le dices eso? Aquí viene la gran pregunta incómoda que hemos ya platicado fuera. A eso iba. A ver, dila tú, pregunta tú. ¿Se habla de cuerpos ajenos, sí o no? Híjole, ¿tú qué dices? Yo digo que depende de la confianza. O sea, no voy a ir con el chofer del camión, por ejemplo, a decirle, oiga, apenas si cabe ahí. O sea, o decirle, el camión dice tantos kilos, usted ya nos está abarcando bastante, o sea, no. O subiéndote a un avión, oiga, seguro que... Sí, entonces no. Estoy de acuerdo contigo, yo más bien estoy en contra de una frase, esa frase así como una absoluta imposición. Exacto, los así. absolutos son negativos. Los absolutos totales, así de que no se habla, yo creo que sí, en ciertos contextos y cierta confianza y cierto espacio es válido y hablar del cuerpo de alguien más y de las formas, o sea, no siempre va a ser en un sentido negativo. O sea, a veces puedes hablarlo en ese espacio y en esa confianza y creo que es muy válido, pero tienes que saber a quién y con quién, ¿no? Y en qué momento, o sea, no vas a llegar y de primeras a hablar sobre el tema. Pero, por ejemplo, si una amiga se opera, ella quiere que tú hables de su cuerpo. Exactamente. Entonces, no es cierto que no se habla de los cuerpos. Hay mujeres que buscan esa validación y esa validación viene. Y hombres también. Y hombres también, ¿no? Cuando están ahí, que dale con los músculos y todo eso. ¿Qué buscan? Si yo estuviera haciendo, iría todo el día sin playera. Ándale. En la calle, en todas partes. Claro, porque es parte de la idiosincrasia de los seres humanos, o sea, validarnos. Qué tan atractivos somos o qué tan bien trabajado está nuestro cuerpo. Entonces, se vale, por supuesto. Si tú sabes que eso lo alienta o lo necesita de alguna manera, lo alienta, pues, oye, qué bien te ves, te felicito, no sé, algo que sea acorde, no algo exagerado. Y no mentir, o sea, claro. Que no sea fingido. Porque ahí he escuchado comentarios de personas que incluso dicen, o sea, si bajó de peso o subió de peso, no se habla de eso. O sea, al contrario, a lo mejor estás
es una persona que está en el esfuerzo de querer bajar de peso y que tú llegas y le dices, oye, qué bien te ves más delgado. Creo que eso impulsa. A lo mejor te Claro. da miedo tocar el tema así profundo, Es que pero nos con un hemos vuelto una refuerzo sociedad de la cancelación de todo, ¿no? Y con hipersensible. miedo a todo, siempre lo hemos dicho también. O sea, cuando una sociedad está tan infantilizada, yo comúnmente hablo en este sentido, que no le puedes decir nada porque todo lo ofende, todo le puede generar algo negativo. Yo creo que tenemos que volver al sentido común, tenemos que volver al hecho de que sí hay que cuidar las formas. Por supuesto, no estamos hablando de que hay que agredir o hay que ser descuidados con nuestras palabras, pero tampoco en un absoluto, como decir, no se habla de los cuerpos jamás, no se dice nada, porque entonces nos estamos volviendo tan intolerantes que no vamos a ser capaces jamás de escuchar, y ya está sucediendo, de escuchar algo, digamos que con lo que no estemos de acuerdo, por ejemplo. En otro sentido, no nada más claro. en tema de cuerpo. O sea, ya no vamos a poder tolerar que alguien diga algo con lo que yo no estoy de acuerdo porque lo voy a tomar como me estás agrediendo, me estás ofendiendo, y no es así. Yo creo que tenemos que darle la justa medida a las palabras, la justa intención a las palabras. Si eres una persona malintencionada, claro que eso lo repudiamos todos, que alguien venga a decirte algo con una mala intención. Pero hay gente que no habla de los cuerpos porque es políticamente correcto, pero tiene una lengua viperina para muchas otras cosas más. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Pienso yo. Y bueno, Joás, ¿cómo le hacemos con la gente? ¿Cómo le hacemos con la gente? Váyanse todos, quiero estar solo. No, me refiero a que, por ejemplo, este tema que es muy común, hasta normal, el tema del uso de filtros para las fotos, para las redes, para todo. Yo creo que si hubiera una aplicación de filtro para la vida, la bajara mucha gente también. Yo creo que a lo mejor hasta yo la bajara. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no se muestra como es? Un control Z por lo menos. Un control Z sí estaría muy padre para ciertas circunstancias. Control Z. No sé, yo creo que ese tema. Un control Z por año, así. ¿Así? Cada control Z que fuera un año, imagínate. Estaría bueno. ¿Cómo sí, la ves tú? Bueno, es que es todo un tema. Ahorita estamos platicando, pues, fuera de cámara, y cada uno tiene su. Pues yo soy fotógrafo y me topo con esas circunstancias, y cada uno de nosotros tiene aquí un punto de vista diferente. Y hay una parte que es lo profesional, donde precisamente hablábamos de que, pues es que ya estoy queriendo vender algo. Ok. Es controversial, pero sabemos que tiene un objetivo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la vida real, pues también hay gente que quiere vender algo. O sea, esa es la realidad. Entonces se está vendiendo de manera falsa. Totalmente. O sea, esa es la realidad cruda, ¿no? O sea, cuando tú te expones en una red social, de alguna forma todos, yo creo que ahí entramos todos, lo que pones, lo que publicas, la foto que eliges, como alguien me dice mucho, te desnuda, te proyecta de una manera, y hay gente que te sabe leer bien, hay gente que no tanto, pero es una proyección emocional, psicológica de lo que tú quieres vender a los demás acerca de ti mismo. Quieres vender, ya sea tu trabajo, tu personalidad, tu imagen física, tu estatus económico. O sea, verdad, siempre hay algo que quieres vender. Yo soy ingenuo en esa parte de pronto. Pues. Y sí, yo me topaba con gente que yo veía en sus redes sociales esto y lo otro y aquello, y decías, arriba del yate, y que el restaurante tal y esto y lo otro. Y un día que vamos y la dejamos en su casa, yo me quedé, caray. Exacto. De aquí atrás está la invasión tal, y su calle no tiene pavimento. O sea, se me hace bien fuerte, pues, porque... Pero ahí habla de la necesidad psicológica, emocional de la persona. O sea, por eso dice un viejo dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. O sea, muchas veces aplica eso. Aquello de lo que más carezco, aquello de lo que más
yo lucho internamente que siento que me falta, entonces lo trato de compensar. Y en ese tema de la imagen, vamos a hablar de la imagen, no específicamente del tema, pues yo creo que hay gente que pues dice, bueno, me voy a poner un filtro, luego otro, y de pronto ya, como el chiste de que esta es mi foto por si me pierdo, y no lo has visto, y esta es mi foto. La foto del gym y la foto por si me pierdo, sí. Sí. Y bien diferentes, pues, o sea, nariz diferente, ojos diferentes, no, es impresionante. Hace muchos años, una vez escuché un chino, fue ya literal China. en China, estaba demandando a su esposa. Sí, ya me acordé. Creo que lo tocamos de allá cuando estábamos Fue muy viral esa. Sí, que estaba demandando a su esposa porque pues su esposa estaba operada y ya tuvo Bonita, unos cambios y todo, y los chamacos pues no le feos. salieron así. Feos. Entonces se vuelve todo un tema de... Fíjate, ya entran cuestiones hasta éticas y legales, ¿no? O sea, Por ejemplo, puede llegar al punto ese. Abrámoslo como un paréntesis, si te vas a casar, tú deberías de decir, tengo esto operado, tengo esto pues cambiado, al menos tengo mostrar esto. una foto del antes, ¿no? Mira, este va a ser el resultado. Para que no haya sorpresas. Digo, no creo que la gente lo haga. Generalmente uno trata de poner la mejor versión siempre de uno en todos los sentidos, sobre todo si estás quedando bien con alguien, ¿no? Pero ya en un momento de mucha honestidad personal, creo que sí es necesario replantearnos hasta dónde vamos a llevar eso. O sea, si es un tema meramente a lo mejor trivial porque quiero verme bien y público, pero hay gente que no puede vivir sin estar posteando ese tipo de imágenes que realmente no corresponden a la realidad de la persona. Sí, hay gente que de plano una selfie con amigos no pueden subirla si no tiene filtro. Ajá. Y te lo piden, no, es que ponle filtro. O sea, definitivamente no hay una buena percepción de él o de ella. Así es. Entonces, definitivamente hay algo que debe ser tratado. Sí, pero el problema es que se está normalizando, se ha normalizado tanto que no lo asumes como un problema. O sea, si tú tienes la necesidad de siempre estar poniendo filtros, es un problema. Si tú no puedes subir una foto sin hacerle un retoque, es un problema. Pero lo tenemos tan normalizado, mucha gente lo ha normalizado al grado de que dice, bueno, todos lo hacen o lo que tú quieras, como lo justifiques, pero en realidad es, yo no me acepto, yo pienso que no soy suficiente para mostrarme al mundo de esta manera, entonces necesito estar en un estándar, aunque yo sé que es mentira, es un autoengaño. Y es un autoengaño porque Claro. pues, la gente que te conoce sabe la realidad de las cosas. Sí, puede ser que no te aceptas por tu color de piel, por tus facciones, pero también puede ser que no te aceptas también por tu edad. Híjole. Ese es un tema que también Sí, vas creciendo cierto. y pues la cara va cambiando y ahí Las cosas no se es que van cayendo. no es que yo lo esté viviendo, ¿verdad? Pero, No, tú no, por supuesto. pero sí pasa, pues, y empiezas a La ponerle aceptación de la filtros. edad. Ajá. No, yo creo que no hay nada mejor que mostrar lo que es para evitar sorpresas y sobre todo porque es un proceso de maduración también emocional y psicológica. Luego vamos a hablar de ese tema, creo que alguna vez lo hemos tocado, pero me parece muy interesante hablar, por ejemplo, del tema de la edad, del tema de la manera de vestir, de cómo muchas veces eso también nos proyecta en qué edad mental estamos, ¿no? Esa negación en el término de la edad, ¿no? Esa negación de aceptar una edad cuando pues es evidente y es irreversible y es, ¿cómo se llama? No hay manera de detener ese Claro. proceso, ¿me explico? Entonces hay gente que incluso ya en un grado muy serio llegan a presentar un trastornos profundos, ¿no? O sea, entrar en depresiones, en ansiedades o en cosas más fuertes por tener miedo a envejecer. Sí, y también pasa, o sea, con lo otro que estábamos mencionando, o sea, a qué grado ya se convierte en un trastorno. Prácticamente es como que no te estás reconociendo, tú no te reconoces. Yo soy el del filtro, no el que ve
la cámara cuando se abre así sin ningún filtro. Y eso sí Eso puede ya caer habla de un trastorno ahí. en un trastorno, ¿no? En una especie de disforia de la imagen, por ejemplo. No me acuerdo si es disforia o el término correcto, pero es pues, una negación tan fuerte de la aceptación de una realidad que llega a producir alteraciones en la percepción misma de la persona y pues obviamente eso va a afectar y le trae mucho sufrimiento, déjame decirte. O sea, no es nada más un tema estético por verme bien o por no aceptar ciertas partes de mi fisionomía, sino es un sufrimiento. Se vive con sufrimiento, se puede aislar la persona o puede llegar a pues accesos o a cosas que no se consideran dentro de lo sano psicológicamente para alterar su propia cuerpo. Ajá, su propio cuerpo. Me viene ahorita a la mente el hecho también de los tatuajes, por ejemplo. Los tatuajes también se pueden convertir en una especie de filtro y le vas poniendo capas y capas a tu piel. No digo que todos los que se hacen un tatuaje, y más si es un tatuaje así minúsculo, en donde no se ve, pero sí se puede convertir en una especie de filtro también el hecho de que empiezas a tatuar tu cara, tu cuello, y empiezas a modificar tu imagen de tal forma que se vuelve permanente. Y ya esa es lo que tú estás proyectando. Habla también de carencias que puede haber dentro de uno. Y sinceramente no quiero decir que el que no tiene tatuajes sea superior, simplemente que es tal vez el que no tiene tatuajes está haciendo otras cosas que no se ven. Definitivamente. Todos tenemos algo que trabajar. De hecho, o sea, es importante decirlo, ¿no? Yo creo que todos en alguna etapa, sobre todo en la adolescencia, en la niñez, en ciertas etapas más sensibles, donde la parte física importa mucho, siempre importa, pero como somos más vulnerables, pienso yo, en el tema de que la aceptación social se vuelve mucho más prioritaria en la adolescencia, por ejemplo, es donde tenemos a lo mejor todos en algún momento o la mayoría más desafío o más conflicto con algún defecto nos vamos a encontrar, algo vamos a tener ahí pendiente que no logramos aceptar y mientras sea esa lucha dentro de la adolescencia se puede tomar como normal, relativamente normal, como parte misma de la propia integración de quién soy, etcétera, ¿no? de la construcción propia de la autoestima. Pero cuando ya lo llevamos a años más adelante, pues obviamente ya estamos hablando de que sí es necesario atender y poner atención. ¿Hasta dónde me afecta esto? Me afecta socialmente, me afecta personalmente, a lo mejor no lo digo, pero sufro. Yo conozco bastantes personas que sufren diariamente, personas adultas, por su peso, por su aspecto, y se vuelve un tema que no te puedes quitar de tu cabeza. Por ejemplo, yo escuchaba a una persona que me decía, tenía una operación en el cuerpo y me decía, pero es que si eso te va a mejorar tu autoestima. Uy, me hacía mucho ruido, No, o sea. No. O sea, fuera de que sea un aspecto necesariamente médico, por ejemplo, una quemadura, algo que tú dices, sí, claro, porque va a impactar muchísimo y me explico, o sea, sí le va a mejorar la autoestima porque te cambia la vida de una forma muy drástica, ¿no? Un accidente, etcétera. Ahí sí. Pero, por ejemplo, cuando son temas como más superficiales, o sea, no hay nada en tu cuerpo que se salga de una norma o que se salga de una, pues eso, de una normalidad, pero para ti sí es un problema. Entonces tú dices, cuando yo cambie esto, cuando yo me opere, cuando yo me tunee, ahora sí, mi autoestima. Y puede ser que al principio sí, pero ¿qué pasa? Que luego se vuelve, y lo hemos visto mucho, un tema de nunca acabar. Primero me hago una cosa, luego la otra, porque realmente no llenas el vacío que traes adentro.
Y bueno, Joás, para ir ya aterrizando ciertas cosas acerca de este tema, ¿cómo ves esta parte de la aceptación La resignación. contra la resignación? Yo quiero preguntarte, y es algo que, por ejemplo, a mí en general, no solamente con este tema, de pronto me genera un Ruido. no ruido, sino como un vacío, pero ¿cómo se hace eso? Ok. Porque aceptar suena muy parecido a resignarte y son cosas diferentes. Sí lo entiendo, esa parte me queda muy clara. Pero hablando de, es que tu temperamento es así, es que tu forma de ser es así, y hay cosas que no van a cambiar, que así van a ser. Entonces, acéptate y ámate. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se acepta? ¿Cómo se acepta algo que no quieres aceptar? Que no quieres aceptar y que no estás amando, pues. Que precisamente es algo que quieres cambiar. Yo siempre digo una cosa, aceptar no es estar de acuerdo. Yo creo que cuando tú entiendes eso es liberador, porque mucha gente nos resistimos a aceptar aquello porque no vamos a estar de acuerdo, no va con nosotros. O sea, ¿cómo voy a yo aceptar esto? No puedo, porque creo que entonces estoy de acuerdo con esto y me voy a quedar así. A lo mejor hay cosas que sí son irreversibles, la aceptación, por ejemplo, de una pérdida, la aceptación de ciertas cosas que no van a cambiar, ¿no? Nos cuesta, pero más que nada porque nos compromete de alguna forma a estar de acuerdo en esa circunstancia, de acuerdo en esa forma, etc. Ahora, la aceptación tiene más que ver no con estar de acuerdo, sino con asumir una realidad. Ya sea que no puedas cambiar, al menos no tan rápido como quisieras. Puede ser que nunca la puedas cambiar o puede ser que sí puedas cambiarla, pero te va a llevar un proceso. Entonces, mientras tú estés rechazando, hablando del cuerpo, o sea, este cuerpo que tengo no me gusta, no lo acepto, no lo quiero, entonces vivo en guerra conmigo mismo. Y vivir en guerra con uno mismo, vivir odiando tu cuerpo, es como ir por la vida tratando de ponerte de acuerdo con lo que jamás. Entonces no vas a avanzar. Entonces, ¿qué hay que hacer? La aceptación es asumir una realidad, ya sea que no puedes cambiar o que te va a llevar proceso y tiempo a hacerlo. Entonces, cuando yo miro mi cuerpo y empiezo a reconocer que esas cosas que no me gustan o esas cosas que me enseñaron a odiar, y empiezo a abrazar esa parte y agradecer incluso, es mejor tener estas piernas que yo he criticado toda mi vida a no tener piernas. En eso estaba pensando, precisamente, parece que me estabas leyendo la mente. He visto muchos ejemplos de personas que pierden extremidades o que son ciegos o que tienen alguna discapacidad y tienen muchísimo mejor actitud que alguien que pues es un tono de morenito que no le gusta o que tiene el cabello de cierta forma. Y tú ves a muchos ciegos haciendo bromas de eso y bromas de su condición. Porque también hay que aceptar que no siempre bromear es un sinónimo de que hay algo sano en ti, claro, de que lo estás aceptando. A veces es una autoflagelación. Es un mecanismo de defensa, exacto, de hecho, a veces. Pero hay otras personas que tú te das cuenta que no, este lo está haciendo porque te quieras incluso hacer parte de algo que es evidente. Por ejemplo, tengo un alumno bueno, no es un alumno directo, pero que es ciego. Y el otro día lo vi en el campus y, hey, tenía mucho que no te veía. Yo también tenía mucho que no te veía, me contesta. Pero ya en una dinámica que... normal, social, ¿no? Ajá, claro. Y te ríes y tú le dices, ay, te pasas y así. Ajá. Pero no sientes eso que claro, con otros sí de pronto sientes que, ay, claro, la estás sufriendo, ¿no? Claro, sí. Entonces, la aceptación versus la resignación. La resignación a mí se me hace una muy fea palabra. Creo que no tiene desde mi punto de vista personal, no tiene algo positivo, porque resignarte implica precisamente que la lucha continúa, el conflicto continúa, el malestar continúa y lo único que haces es abandonarte, vamos a decir, o sea, ok, me resigno,
pero en un modo abandono, en un modo de que, bueno, ya entendí que no puede cambiar o ya entendí que me va a llevar mucho esfuerzo, entonces mejor lo dejo así. Y de alguna forma estás abandonándote a ti mismo o abandonando una parte de ti que no te lleva a la paz, que no te lleva a reconciliarte con esas áreas o hablando del tema con tu cuerpo, sino que entras en un modo de resignación. ¿Y qué pasa? Cuando estás así, pues ya ese abandono te puede llevar irremediablemente a otro tipo de conductas que tampoco van a ser beneficiosas, ¿no? Como, pues bueno, pues ya voy a comer sin medida, total, esto, digo. Sí, de hecho quiero leer la definición cualquiera lo puede buscar ahí en Google, dice, aceptación es la aceptación pasiva conforme y a veces forzada de una adversidad, problema o situación negativa que se considera inevitable. O sea, es conformarse. Sí, la pero resignación es una... conformarse, o sea, conformarse en el sentido de, ya me da igual, pues. Yo pienso que es una actitud más que nada como de abandono, como dije, y de no tener en ningún punto la capacidad de tomar control. Y en la aceptación siempre encuentras una manera de tomar control. Okay. ¿Sí? O sea, no puedo controlar muchas cosas de esta realidad, no la puedo cambiar, pero hay un punto en que sí, y es mi actitud, por ejemplo. Eso siempre decía Viktor Frankl, un psicólogo muy famoso, que siempre tenemos, por más difícil que sea la situación, la capacidad de elegir cómo vamos a reaccionar a eso, qué actitud vamos a tomar ante una situación. Y creo que eso es un salvavidas emocional y psicológico. ¿Cómo empezamos a cambiar esa actitud? Porque sí, creo que muchos lo logramos entender, pero cuando vienes de esa máquina o de ese vuelo, esa inercia de venir rechazando esto, y cómo empiezas tú porque es muy difícil frenarte. O Sí, sea, claro. no sé si todos lo han vivido, pero a mí sí me ha tocado vivirlo en otras áreas de mi vida y lograr frenar la negatividad con la que estás afrontando algo y empezar a decir, te perdono. Si me explico, al principio era muy fingido, pues, pero empiezas. Ese fue mi caso, ¿no? Sí, yo creo que aquí entra mucho la parte de, primero lo asumes, lo comprendes y dices, esto tiene que tener otro giro. No me siento motivado, no me siento Exacto, es a lo que en la me mejor refería. actitud, pero tengo una convicción. Y eso no nace del sentimentalismo, nace de acá. La convicción viene de comprender algo profundamente que me está haciendo daño, que si yo sigo en esa línea, que si yo sigo rechazándome, que si yo sigo escuchando la voz de mi mamá, mi tía o quien sea que me haya dicho que me veo mal, que me veo gordo, que estoy el otro, eso está frenándome. Y eso ya es un asunto que tengo que tomar en mis manos, que es mi responsabilidad. Si yo quiero otra forma de vivir, otra forma de sentirme, entonces es por convicción, no es por emoción. Entonces tomo la decisión consciente y digo, voy a empezar a aceptar esto, mi cuerpo, mi forma, no porque, digo, la mayoría de las veces podemos hacer algo para mejorarlo y está bien, ¿sí? No estamos peleados con eso. Entonces, ¿cómo inicio este proceso? Agradeciendo a mi cuerpo lo que hace por mí. Como decía, es mejor estas piernas que tanto critiqué a no tener. Es mejor este cuerpo, como sea que yo lo haya percibido, a estar postrado en una cama dependiendo de un aparato para que pueda respirar, para que pueda... Son casos extremos, pero poner en perspectiva lo que de pronto ha sido nuestro trauma o nuestra forma que no nos ha dejado vivir en paz, puede sanarnos y puede ayudarnos muchísimo. ¿Por qué? Porque hay gente que de verdad está librando batallas con su cuerpo que de verdad son mucho más serias, que les impiden tener calidad de vida y que darían lo que fuera por
por tener el cuerpo que yo tengo, por ejemplo. Yo creo que cabe aquí una aclaración con lo que estamos diciendo, tampoco estamos hablando de que la dieta sea patriarcal o que... ¡Ay, cállate! ¿De dónde sacas eso? Es algo que está hoy en día. Toda persona que piense así, Dios mío, ni siquiera vea estos programas, porque no estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Pues, está bien la aclaración. Sí, más vale. Entonces... La gordofobia. No, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa ¿Existe la gordofobia o no existe? Yo digo que sí existe. Sí. Yo digo que sí existe. O sea, yo digo que todas las fobias existen, pero ahora se están sacando de su justa medida. A todo se le llama no sé qué fobia. O sea, ya todo es fobia. Y hay que aprender en el manual de los desórdenes no existe la gordofobia. Bueno, al menos clínicamente no. Pero se acuñan pues esos términos y se abusa de ellos. Yo creo que exacto, se abusa de esos términos. Entender que, ay no, ya nos vamos a meter en otro... Después lo vemos mejor, capaz que no alcanzamos a comunicar la idea, pero lo importante para ir cerrando este tema es que podamos ser muy claros en dónde estamos, cuál es la relación que tenemos con nuestro cuerpo, de qué manera nos afecta, de qué manera podemos mejorarla, porque al final de cuentas, como digo, vivir en guerra contigo mismo es como caminar por la vida, hacer un viaje con tu peor enemigo. Pues resulta que eres tú o que es uno mismo. Entonces no se llega a ningún lado. Sí, entonces aceptar no es conformarte, sino es... Ni resignarte. Es si hay algo que se pueda cambiar, cambiarlo y poner acciones a eso. Y lo que no se puede cambiar, porque si por alguna razón, no, como decíamos ahorita, perdiste una pierna, pues no te la puedes hacer crecer. Pero si puedes ponerte una prótesis, si puedes, o sea... Siempre hay una forma de poner en perspectiva lo que no podemos cambiar. Exacto. Y lo que sí, pues con más razón. Entonces es cuestión mucho de dónde nos posicionamos, de en qué manera queremos enfrentar la vida. Yo creo que todos queremos tener una buena vida, una vida que valga la pena y tenemos que empezar es más, yo me atrevo a decir así, nadie puede tener salud mental sin ese elemento de la aceptación personal, sea a nivel físico, a nivel de cualquier tipo. Yo tengo que aceptarme para tener salud mental. Ese es el primer escalón, así te lo pongo. Entonces hay mucho trabajo que hacer, amigos, si andamos batallando por ese tema. Exacto. Si quieres escuchar de esto y otros temas, pues nos puedes seguir en nuestras diferentes redes sociales. Estamos como A Todos Nos Pasa FR. Nos puedes buscar en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Ahí estamos subiendo en YouTube estamos subiendo el programa completo. En TikTok lo estamos subiendo por fragmentos, pero en cualquiera de nuestras redes sociales puedes saber más sobre estos y otros temas. Claro que sí, y también, por supuesto, si quieren algún tema que les encantaría compartir o que podamos exponer, con gusto pueden expresarnos. Gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo y nos seguimos viendo y escuchando a través de las diferentes redes para seguir hablando de esas cosas que a todos nos pasan.